Aquí tenemos este arreglo de capacitores. No están todos en serie, no están todos en paralelo. Vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos que es un capacitor de 30, un capacitor de 10, un capacitor de 22. Las unidades de la capacitancia están en nanofaradios. Y nos piden encontrar, nos dan el voltaje de 30, o sea el voltaje de este capacitor, de este de aquí. Y nos piden calcular primero la capacitancia equivalente de todos los capacitores, el voltaje de 10, es decir, el voltaje en este de aquí, la carga en el capacitor de 22, o sea, la carga en este, y por último, la energía en el de 30, en este de aquí. Empecemos. Aquí podemos observar que este par de capacitores, estos dos, están en paralelo. ¿Por qué lo podemos asegurar? Porque estas dos puntas, estas dos terminales están unidas aquí y estas están unidas aquí. Entonces ahí tenemos dos capacitores en paralelo. Este no está en paralelo porque esta terminal está unida a estas, está bien. Pero esta otra de acá no está unida a estas de aquí. Entonces los únicos que están en paralelo, pues dijimos, son estos dos. Estos dos. Hagamos el cálculo. Tenemos las fórmulas de capacitancias en paralelo, que serían precisamente estas de aquí. Estas fórmulas. Si queremos trabajar la capacitancia equivalente, vamos a usar esta fórmula de aquí, esta de abajo. Es la suma de todas las capacitancias. Entonces aquí la capacitancia equivalente de este par, de este arreglo, de estos dos, será sería C equivalente, vamos a llamarle C equivalente 10 nada más, porque no es el equivalente total, no es esta de acá. El equivalente de estas dos sería 10 más 22, porque es la suma de los valores de cada uno de ellos. Entonces, el valor equivalente de este par, son 32, es la suma de los dos. Y entonces ahí yo puedo escribir puedo dibujar otro circuito, y en vez de dibujar este de aquí, estos dos, voy a dibujar uno solo de la siguiente manera. Tendríamos este circuito de aquí, Déjenme nomás ponerle en esto, ahora sí. Este circuito de aquí. Observemos que lo que está, este de aquí, 32, está sustituyendo a estos dos. Podemos observar, puesto que están en paralelo, se suman estos dos capacitores, estos dos. La suma de 10 más 22 nos da los 32 que tenemos aquí, pues. Bueno. Ahora, observamos que estos dos capacitores, este y este, están en serie, porque está conectada la terminal de una terminal de se conecta exclusivamente con esta terminal de aquí. Entonces ahí están en serie. Las fórmulas de los capacitores en serie las vamos a poner aquí, que son estas de aquí. Aquí tenemos estas fórmulas para capacitores en serie. Nos interesa ahorita el equivalente, la capacitancia equivalente de capacitores en serie es esta. El inverso de la suma de los inversos. Eso ya lo hemos hecho en algunas ocasiones.
Y entonces la capacitancia equivalente total será, la que nos están pidiendo sería 1 sobre un treintavo más un 32avo. De aquí podemos sacar que la capacitancia equivalente es igual a 15.4 nanofaradios. Ahí tenemos las unidades de faradio, las unidades de los capacitores son estas. Entonces ahí tenemos el valor. Serían pues nanofaradios. Aquí están los nanofaradios, entonces esto tiene que ser en nanofaradios. Continuemos ahora viendo los datos que tenemos. Fíjense, aquí nos están dando el voltaje en el capacitor de 30 volts. Nosotros sabemos, otra de las fórmulas fundamentales en esto es la siguiente. Esta de aquí, C igual a Q sobre B. Si tenemos el valor del voltaje y tenemos el valor de la capacitancia, vamos a calcular la carga. De estas tres variables conocemos la capacitancia, conocemos el voltaje, entonces podemos calcular la carga. Vamos a hacer el cálculo. Q igual a C por B, despejándolo de esta fórmula de aquí. Entonces vamos a hacer el cálculo. Q igual a 30 nanofaradios por el voltaje, que son 15. Q va a ser igual a 450 nanocoulombs. Ya conocemos aquí la carga del capacitor de 30 nanofaradios. Observemos, si ya conozco la carga en este capacitor, es la misma carga que aquí, o sea, estos dos circuitos, este y este, son los mismos, nomás es equivalente uno del otro. Entonces, al conocer yo la carga en este, observo que este está en serie con este de aquí. Para los circuitos en serie, las cargas son iguales. Es decir, que la carga del capacitor de 32 va a ser igual a 450 nanocoulombs. Ahí tendríamos ese valor. Sigamos trabajando con el capacitor de 32. Si ya tengo la carga y tengo la capacitancia, puedo calcular el voltaje usando esta fórmula. Voy a sacar el voltaje de 32 igual a Q sobre C, que es 450 nanocoulombs sobre 32 nanofaradios. Eso me da un valor de B32 igual a 14 volts. Es 14.06, pero aquí lo dejamos. Observemos otra cosa. El capacitor de 32 es el que representa a estos dos puntos. Por lo tanto, el voltaje aquí, el voltaje de aquí a aquí, va a ser igual que el voltaje de aquí a aquí, que el voltaje de aquí a aquí. Entonces tenemos aquí que el voltaje de 10 son 14 volts. Ese voltaje de 10 nos lo están pidiendo acá entre los datos que vamos a obtener. Observemos que nos piden también la carga
en el capacitor de 22, si ya tenemos para este valor, para este capacitor, el voltaje es el mismo que este de aquí. Observemos que en paralelo los voltajes son iguales para todos los capacitores. Entonces el voltaje en el de 10 es igual que en el de 22. Vamos pues a escribir ese dato y usando esta fórmula calcular la carga en el capacitor de 22. La carga en el capacitor de 22 es igual a C, 22 nanofaradios. Estamos trabajando con esta fórmula de aquí, con esta. Al despejar de aquí la Q, me queda V por C, o C por V, que es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy multiplicando la capacitancia por el voltaje. El voltaje es de 14 volts. Recordemos que el voltaje de 14 volts es igual al voltaje de este y al voltaje de este es el voltaje del de 10 volts. Entonces ahí tenemos ya, nada más es cosa de hacer el cálculo y eso nos da 308 nanocoulombs. Q22 igual a 308 nanocoulombs. Ahí tenemos el resultado de la carga 22. Ya nomás nos faltaría la energía en el capacitor de 30. La podemos sacar con la fórmula que ya conocemos. La voy a poner por aquí y luego la voy a quitar porque ya no me da mucho espacio. W igual a 1/2 de Q por V. Entonces W de 30 será igual a 1/2 de la carga en el de 30, que ya la tengo por aquí, aquí está, 450 nanocoulombs, por el voltaje en el de 30, que lo puedo obtener, pues aquí lo tengo, es un dato del problema, ¿verdad? Por 15 volts. Y aquí concluimos que el W30 es igual a 6.75 microjoules. Y ahí podemos observar que tenemos pues ya todos los resultados que nos están pidiendo. Tenemos la capacitancia equivalente, la obtuvimos aquí. El voltaje de 10 lo tenemos aquí. La carga de 22 la tenemos aquí. Y la energía almacenada en el capacitor de 30 la tenemos aquí. Resumiendo, nos están pidiendo pues algunos valores y nos dan otros datos. Por ejemplo, nos dan en este caso el voltaje de 30. ¿Qué hacemos primero? Observamos que estos dos capacitores están en paralelo, entonces los vamos a sustituir por este de aquí. Y volvemos a dibujar todo el circuito, poniendo este no lo movemos, no lo tocamos, porque este no está en paralelo, entonces simplemente estos dos de aquí, estos dos, los cambiamos por este de acá. Bueno, luego, con eso sacamos la capacitancia equivalente. Primero calculamos la capacitancia equivalente de estos dos con la fórmula de capacitancia equivalente en paralelo. Ahí lo que se hace es sumar las dos capacitancias, es decir, 10 más 22 nos da los 32 que están aquí. Luego, ya teniendo esa capacitancia equivalente, vamos a trabajar usando esta fórmula, esta de aquí. Vamos a trabajar las cargas, las capacitancias, los voltajes, dependiendo qué datos tengamos. Empezamos por ver, vamos empezando a usar los datos que tenemos. No importa todavía qué nos están pidiendo. Ahorita por lo pronto lo importante es
poner datos ahí.